Nuestra audiencia participa y nosotros los escuchamos. Envía tu mensaje al WhatsApp 6131-5565. 50 minutos de las 6 de la mañana en todo el país. A esta hora tenemos visita en la cabina de Radio Panamá, Manolo. Tenemos al señor Naismith Mojica, abogado de la familia de las personas que iban en el taxi que fue colisionado, que tuvo un accidente en la entrada de Coloncito, Chame, donde estas personas fallecieron y el auto involucrado, el otro auto, era conducido por un tipiquero, el señor Torres. El señor Torres también está aquí. Y tenemos Dayana González, esposa y madre de 3 niños del conductor del taxi. Buenos días a ambos, bienvenidos. Buenos días, señores. ¿Cuál es el estado de la situación en este momento, abogado? Bueno, ante todo les reitero mi saludo. Ante todo, sí, tenemos que ser muy enfáticos, que nos preocupa sobre todo el estado que mantiene esa carpetilla actualmente. Se encuentra en la Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida del Ministerio Público de la provincia de Panamá Oeste, es decir, en Chorrera, con una serie de irregularidades que incluso nosotros en el día de ayer, a eso de las 3 de la tarde, nosotros estuvimos revisando esa carpetilla y nos llama poderosamente la atención ciertos elementos que nosotros, primero que todo, queremos ser enfático que nosotros nos ejercemos en el ámbito penal. Y no es el primer hecho de tránsito al que el suscrito es abogado, ya sea de la parte víctima o de la parte acusada en su momento dado. Y los procedimientos correspondientes que se tienen que dar dentro de los hechos de tránsitos donde existen lesionados tienen una connotación especial. Y sobre todo cuando son hechos de tránsitos donde pierden la vida 1, 2, 3 personas, cambian escenariamente la categoría de ser un delito culposo normal a un delito doloso, ¿verdad? Culposo, doloso. ¿Por qué? En la magnitud no podemos decir bajo ninguna circunstancia que existe un hecho de tránsito doloso. ¿Por qué? Porque dolo es tener la intención de ocasionar la muerte. Esa no es la intención de ningún conductor, salir de su casa a matar a alguien o salir de su trabajo. Por ende, no es un hecho de tránsito o un accidente doloso. Es un hecho de tránsito o un accidente de tránsito culposo, pero con la notación de agravante. ¿Y cuáles son las agravantes? Abogado, solo una aclaración muy corta y puntual. En pocas palabras, dígame qué es la carpetilla y qué debe contener una carpetilla que esté muy bien elaborada para beneficio de lo que es la justicia. En palabras cortas. Ok, la carpetilla no es más que son los elementos que se recaban en el momento dado de darse el hecho de tránsito, es decir, toda la información correspondiente. Eso genera un número de carpetilla donde va a tener todos los elementos. Es la base para la investigación del Ministerio Público. Es correcto, ahí es donde inicia la carpetilla. Entonces, continuemos. Entonces, dicho esto, hay dos connotaciones importantes a que nosotros como abogados y que nos manejamos en el ámbito penal, nos percatamos que existe un agravante. ¿Y cuál es el agravante? Primero que todo, el Código Penal establece que cuando existen más de una víctima, aquí no existen 1 ni 2, existen 3 víctimas. Y el segundo elemento es de que el vehículo, sin ser experto en física, nosotros nos percatamos, y de igual forma el Ministerio Público, que ese vehículo iba a un exceso de velocidad, porque ese es un área de 40 o 60 kilómetros. Entonces son 2 agravantes que existen, 3 muertos y la velocidad excesiva. Y se determina la velocidad dependiendo, 1, del impacto que recibe el vehículo involucrado y 2, el frenazo. Entonces, ¿qué indica la expertise de las velocidades al respecto? Mire, nosotros nos llama poderosamente la atención la actuación. Se puede decir, yo no puedo llamar esto de otra manera. La actitud delincuencial de la señora personera de Chame, porque ella es la primera interviniente y la primera autoridad que llega a ese hecho de tránsito. Y solamente sin ser nosotros expertos, como le digo, en física, ver el impacto de ese vehículo 4x4, la forma como quedó su parte frontal, eso nos da un indicativo a nosotros que ese vehículo iba a un exceso de velocidad. Un elemento. Segundo elemento, de la zona de impacto, donde el taxi es
impactado hacia donde fue llevado ese vehículo, eso quiere decir que ese vehículo iba a una velocidad considerable. Y tercer elemento es, vamos a ver el vehículo impactado. O sea, que eso quedó vuelto una chatarra prácticamente. ¿Y eso no está en la vehículo. carpetilla? Eso solamente constan los vistas fotográficas. Pero vuelvo y les repito, esos eran los elementos mínimos que, de acuerdo al artículo 280 del Código Procesal Penal, le daban los suficientes elementos a la persona era Yanina Martínez, para ordenar la aprehensión del señor Alejandro Torres, y 24 horas tenía a disposición para ponerla a orden de un juez de garantía, que era la persona que debería ver ¿Y en el una video audiencia. del comisariato? Por eso le estoy diciendo, son los elementos mínimos que el Ministerio Público tenía para ordenar su aprehensión, poner al señor Alejandro Torres a órdenes del juez de garantía, discutir su participación, pero son los elementos mínimos. De acuerdo a los 280 establece que cuando el Ministerio Público tiene los elementos mínimos, y ahí habían 3 elementos mínimos. 1, el hecho de tránsito se dio. 2, 3 personas fallecidas. Y 3, un exceso de velocidad. Entonces, ¿qué hace el Ministerio? Por ejemplo, se asegura en posiciones de personas allegadas a los involucrados que el taxista hizo un giro indebido. Okay, porque eso se argumenta también. Okay, y tiene que haberlo escuchado. Ok, es correcto, y nosotros incluso hemos sido atacados vilmente, pero eso no nos interesa por nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos que determinar en efecto, no existe un giro prohibido. No existe un giro prohibido, número 1. Número 2, en el evento que se ha dicho de que el taxi interceptó el vehículo. Ese es un tema que nosotros no vamos a discutir en este elemento, porque no estamos en el escenario o en el momento preciso que vamos a discutir la responsabilidad del uno o del otro. Eso lo va a determinar la investigación. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que se haga una investigación objetiva. Pero fíjese, señor periodista, qué pasa desde el primer interveniente. Con la prueba de alcoholemia. Se hace una prueba de alcoholemia de que nosotros no nos consta. Es si adicional la prueba que aparece, que aporta la unidad del tránsito, es lo que nosotros, y ellos saben que es una prueba pasiva de guarómetro. ¿Qué es una prueba pasiva de guarómetro? Es ese que aparatito que usted le pone, sopla, y si no pitó, es decir, negativo. A nosotros no nos consta que en efecto eso se dio. En ese tipo de magnitud de hecho de tránsito, requería una prueba de alcoholemia tal y cual, póngale su cuestión en su boca, sople, ¿verdad? Se documenta esa situación y se ponen dentro de la carpetilla. Y no está documentado en la carpetilla. Eso no existe. Yo no le creo. Usted me está mintiendo, perdón que se lo diga en la cara. ¿Qué es lo que ellos plantean dentro de la carpetilla? Una prueba pasiva. Vuelvo y les repito, ¿qué es pasiva? Que dice el aparatito, aquí le tomo una foto de captura, dice negativo. Lo aneto, la hora de que se le tomó, eso no consta. No consta en la carpetilla. Aquí hay cámaras, no se consta en qué parte o a qué hora se le tomó esa declaración. El propio Alejandro Torres no manifestó, a mí se me hizo una prueba de alcoholemia. Él me manifestó, a mí me tuvieron un patrulla desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y yo me pregunto es dónde estuvo el Ministerio Público. Ahora, todo esto que usted dice, abogado, ¿cree que es dolo, incapacidad o cree que se está manipulando el accionar del Ministerio Público? Mire, nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Y yo siempre le he dicho al Ministerio Público, he sido un crítico del Ministerio Público cuando hacen este tipo de investigaciones sesgadas o cuando existe presión de algún lugar. Porque, vuelvo y les repito, yo que me dirijo y yo que todos los días, mi pan nuestro, el código de día, en el ámbito penal, vemos que en efecto hay una intención directa, no me consta, pero para que esta personera, Yanina Martínez, hubiese actuado tan pasivamente, fíjese lo que dice el señor Alejandro Torres, y fíjese, vamos a ir enderezando esto porque así se lo hice saber ayer a la Fiscalía en Chorrera. Este relajo se va a tener que parar. ¿Por qué se va a tener que parar, señores periodistas? Porque ahí está bueno este relajito. ¿Dónde empezó el relajito? El propio señor Alejandro Torres sale diciendo que fueron los peritos de accidentología los que le determinaron y le dijeron, puedes irte.
Yo le hago un llamado Pero ellos no tienen esa facultad. al señor procurador Luis Gómez, que nosotros conocemos de su trayectoria y que sudó el saco conjuntamente con nosotros y que fue víctima a tal y cual como nosotros en el momento que nos encontramos en este momento. ¿De cuándo acá un perito de accidentología puede tener la potestad de Esa decirle, decisión, es usted no. o no es? Y ojo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Porque él el no es propio una autoridad No es una competente. autoridad, pero ahí estuvo la señora personera, la autoridad competente. Ahora, entonces, ¿podemos decir que esto está pasando por el estatus de celebridad del señor Torres? ¿Pudiéramos decir que eso es un factor que influye? No tanto por eso, porque mire, lastimosamente yo tengo que reconocer las cosas que el señor Alejandro Torres es una persona que viene de familias humildes. Estatus humilde y bueno, tuvo la suerte de llegar a un escenario, de acompañar al señor Ulpiano Vergara en su momento, tuvieron sus situaciones per se, fue ayudado por otras personas externas. Pero eso no tiene que ver Eso en no este tiene caso. absolutamente nada que ver allá. Esa es su vida personal. Nosotros nos vamos a ir básicamente aquí. Pero sí, ojo con esto. A nosotros se nos ha suministrado información de situaciones irregulares y que nosotros por estrategia no vamos a mencionar. Pero sí van a salir a relucir en la investigación porque nosotros vamos a hacer las investigaciones y a solicitar al Ministerio Público que se practique una serie de diligencias, ¿verdad? Al cual va a comprometer como un efecto se nos ha informado. Y fíjense que es irregular. Es irregular que un hecho de tránsito de esa magnitud, esa persona no sea conducida ni al cuartel que estuvo a unos pocos distancias de donde ocurrieron los hechos. Es netamente irregular y decirle, bueno, váyase para su casa sabiendo que aquí hay 3 muertos. Yo no lo había visto. Mire, Y enfrente está el cuartel de policía de Nueva Gorgona. es correcto. Entonces, nos llama poderosamente la atención el accionar del Ministerio Público. Y fíjese hasta dónde llega la irregularidad. Nosotros como abogado y como defensa, no se nos notificó a nosotros, y así se lo hicimos saber ayer a la fiscal operativa. Ese vehículo del señor Alejandro Torres, nosotros necesitamos contratar peritos expertos para realizarle las respectivas inspecciones a ese vehículo. Y resulta ser, señores periodistas, algo inusual. El abogado presenta en horas de la tarde una solicitud para devolverle el vehículo al señor Alejandro Torres. El día 30. El mismo 30, el señor fiscal de la causa acoge la solicitud y emite una resolución. Fíjese, el mismo día. Y el día siguiente le hacen la entrega al señor Alejandro Torres. Eso no es destrucción de pruebas, en cierta manera. Yo como abogado, yo no fui convocado. Contaminación de Yo pruebas. como abogado y el licenciado, hago mención del licenciado Ezequiel Vieto, tampoco fue convocado a la práctica de esa diligencia. Y los que nos manejamos y los fiscales serios de este país, que son la gran mayoría, nos tienen que notificar a nosotros porque nosotros somos parte Del y proceso. tenemos que participar de esas diligencias. Ese es como que si usted va a hacer una extracción de datos de esas imágenes y usted no convoca a la defensa. Ese es como que si usted va a hacer una recreación de ese hecho de tránsito y usted no convoca a las Una partes. reconstrucción de los hechos. Entonces, Están obstruyendo la justicia. Por supuesto que sí. Entonces, al nosotros sostener ayer la solicitud de esa entrega del vehículo, que nos llama por eso solamente la atención, oiga, usted lo está presentando el día 30 y ese fiscal de una vez está emitiendo, primero, acojo la solicitud. O sea, ese vehículo ya Y no ahí está en mismo, manos del no, tránsito. es correcto, no está. El punto fundamental era que por situaciones de la aseguradora y por X cosas se tenía que entregar el vehículo, al cual nosotros tenemos, no nos oponemos a esa situación, pero que se cumpla con el debido proceso, que es lo que nosotros venimos a exigir, que se cumpla con el debido proceso. Aquí no estamos buscando culpables, ¿ok? Aquí lo que nosotros estamos exigiendo es que se haga una investigación clara, objetiva, que se cumpla lo que establece el artículo 24 del Código Procesal Penal, que establece que es el Ministerio Público que tiene que hacer las investigaciones, investigar lo favorable y desfavorable. Entiendo por lo que usted nos ha venido diciendo que por parte del señor Torres ha habido la buena voluntad de colaborar y que no ha sido él quien está manipulando todos estos hechos. Fíjese lo que ¿O me equivoco? Fíjese lo que, a raíz de su pregunta, el señor Alejandro Torres salió por unos medios de comunicación social diciendo en una rueda de prensa de que él estaba muy consternado y que era una persona buena, que era una persona muy, muy bondadosa, al cual
Pero por supuesto debe estar consternado, porque como usted lo puntualiza, nadie sale de su casa con la Perfecto, señor periodista. de hacer Pero yo un tengo daño. que ser consecuente con lo que yo planteo, ¿verdad? Yo no puedo estar involucrado en un hecho de tránsito al cual yo no salí con la intención de matar, pero sucedió. Mira, aquí yo he sostenido, y que no va a ser un tema de discusión en estos escenarios ni en los medios de comunicación social, el nivel de responsabilidad. Porque aquí hay dos temas fundamentales. El artículo 179 del reglamento del tránsito es netamente entendible con respecto a las participaciones de quienes conducimos un vehículo. Pero de igual forma hay una representación dentro de ese catálogo que se llama reglamento de tránsito, los parámetros en base a cómo yo debo conducir un vehículo. Entonces, mi tesis es, vamos a suponer, como dice, hay personas que dicen, no, el taxi interceptó el vehículo. Mi pregunta es, sin ser físico, si ese vehículo hubiese ido a la velocidad que corresponde, porque si nos ponemos a discutir el tema... Ese es un poblado, ahí de 60 o 40. Bueno, señor periodista, si hubiera ido a 60, el vehículo del señor Alejandro Torres hubiese quedado como quedó, el taxi de mi representado hubiese quedado como quedó, hubiesen fallecido esas personas, yo lo dudo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero en este caso, como lo dijo usted al principio, la física manda. Por más que ustedes no tengan en este instante el vehículo del señor Torres, pero sí tienen el vehículo del taxi, ¿no? Como quedó impactado. Eso también habla. Una vez una fiscal, no recuerdo si fue la fiscal Álvarez, que ya no está allí, o la abogada McDonald, que también fue fiscal, dijo, las pruebas hablan, los cadáveres hablan, cómo están cómo quedan, ¿no? Abogado y a la invitada, deme un segundo, debo hacer una actualización de noticias y ya regresamos con ustedes. Esto es Radio Panamá. Panamá hoy. Así está el clima. 25 grados es la temperatura a esta hora de la mañana, hay 89% de humedad y a su vez se informa que va a ser un día mayormente soleado. Es el reporte a esta hora del clima en el país. El tráfico. Hay tráfico denso en la carretera Roberto F. Chiari en dirección a la ciudad de Panamá. A su vez hay tráfico denso en la vía Boy Roosevelt, esto es en el área de Vía Saíta hacia Panamá Centro. También se reporta que hay manifestaciones en la cinta costera por parte del Suntrax en ambos carriles del área. Y hay un reporte por parte de la Policía Nacional de la Dirección del Tránsito que señala que se colocaron 1.250 sanciones de tránsito, 219 por exceder los límites de velocidad y 4 por embriaguez y 35 por luces inadecuadas. Es el reporte de las últimas 24 horas. Así está el país. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó el reintegro de la subgerente ejecutiva institucional del Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales IDAN en Veraguas, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde su destitución. La decisión responde a un amparo de garantías constitucionales interpuesto contra la resolución administrativa emitida el 16 de julio de 2024 por el actual director ejecutivo del IDAN, Rutilio Alberto Villarreal. Dicha resolución dejó sin efecto el nombramiento de la funcionaria, quien ejercía también como subgerente comercial. Tras analizar el caso, la Corte determinó que esta destitución vulneraba sus derechos constitucionales, por lo que ordenó su revocación inmediata, reincorporación al cargo. Además, dispuso que el IDAN le pague los salarios adeudados, equivalente a $2.000 mensuales, desde la fecha de su separación hasta su restitución. El dato del día. A esta hora de la mañana le recuerdo que usted nos puede escuchar en todo el país en las frecuencias de Radio Panamá y en nuestro canal de YouTube. Ya pasamos la cantidad de suscriptores que veníamos desde que llegamos. Estamos en más de 7.000 suscriptores en el YouTube. Tremendo. Súmese a esta comunidad de Radio Panamá. Cada día aumentan la cantidad de personas que vienen sumándose a este espacio. No olvide la campanita. El dato puede ser que hoy tercer debate para ¿Sí? los 91.6 millones de dólares de los jubilados. Y debería entonces arrancar, obvio, mañana el segundo debate de las reformas a la Caja de Seguro Social. Así es. 7-9 minutos. Como
Comunícate con Radio Panamá a nuestras líneas telefónicas 378-2711, 378-2712. 7-9 minutos, estamos en Panamá hoy, nos acompañan en cabina nuestros invitados, está con nosotros el abogado Naismith Mojica y la señora Dayana González, esposa y madre de 3 niños del conductor de taxi. Hablamos del accidente en el cual estuvo involucrado el cantante Alejandro Torres, Manolo. E igualmente, Radio Panamá, piso 17, edificio Plaza Regency, en la Vía España, frente a Modasac y Adam, está a la disposición de los abogados del señor Alejandro Torres o del propio señor Alejandro Torres, que si desean estar acá y plantear su versión, las puertas de Radio Panamá están abiertas para el instante en que lo deseen. Así es. Abogado, yo le preguntaba, antes de que hiciéramos esta pausa, usted me indica, por lo que puedo entender de lo que ha dicho, que hay la disposición por parte de Alejandro Torres. O sea, no es él quien está manipulando el funcionamiento del Ministerio Público para que sucedan estas cosas que están pasando. Supuestamente manipulando. Supuestamente, exactamente. Porque nosotros no podemos aseverar una situación que no nos consta. Con respecto a su primera pregunta de que existe la disposición del señor Alejandro Torres. Lo que nosotros escuchamos de propia voz del señor Alejandro Torres fue lo siguiente, que él estaba a solicitud o a pregunta del periodista, fue que manifestó de que él se encontraba consternado por esa situación y que se encontraba muy afectado y que incluso había tenido que ir al médico, hacerse una serie de exámenes y todo lo demás por hecho de tránsito, al cual nosotros, hasta ese momento, nosotros comprendíamos. De igual forma, en esa rueda de prensa señaló de que sus abogados se habían puesto a disposición de los familiares para cualquier ayuda que necesitaba. Mira, nosotros tenemos que ser muy serios y respetuosos en ese sentido y sentir empatía por el dolor ajeno, incluso por lo sucedido al señor Alejandro Torres. Aquí está mi representada, que es madre de 3 menores. Nosotros no nos consta y no le había manifestado a ella que no nos íbamos a poner a señalar situaciones de que esta defensa o la defensa del cuerpo legal de ella había realizado, puesto que somos de la convicción de que no, la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda y viceversa. Pero al ver estos señalamientos, no es cierto esa situación que manifestó el señor Alejandro Torres. ¿Por qué? Porque desde el día número 1, es decir, el día siguiente, la señora, mi representada, fue a rendir una entrevista en el Ministerio Público, en la personería, y ahí manifestó y plasmó toda su documentación y todas sus generalidades, todos sus datos, y jamás ha sido contactada por ningún abogado para ver en qué situación per se estaba ella, en la condición de cómo iba a ser el sepelio de su esposo, las situaciones de sus hijos. Aquí dejó ese señor 3 niños huérfanos, menores de edad. Y aquí no hemos visto una sola llamada de acuerdo a lo que dice el señor Alejandro Torres a mi representada. Aquí está mi representada, lo puede manifestar. Señora González, ¿no ha habido entonces contacto por parte de la otra parte? No, señor. No, porque tengo mi factura de la funeraria y los abogados me ayudaron a trasladar el cuerpo hacia Penonomé, donde lo íbamos a hacer las honras fúnebres. Y no he recibido ninguna llamada de ellos. Entonces lo que él dijo en conferencia de prensa no es cierto. No. Además también dijo y plasmó que iba a demorar en tener presentaciones y luego de 5 días tuvo en el Romer Fernández una presentación. Y no sentí que tenía tanto dolor. Después de 10 días, él presenta sus disculpas, pero no sé. Bueno, es lo que está argumentando la señora sobre la realidad que está viviendo y tampoco queremos esto. No. Seguirle preguntando porque ella está muy afectada emocionalmente y por eso pasamos la intervención al abogado. Justamente nosotros, y nosotros somos las personas de que, mire, nuestros trámites legales, yo los caracterizo por discutirlo y llevarlo donde se tiene que llevar, que son los tribunales de justicia. Pero este es suscrito cuando ve que el Ministerio Público
actúa de la forma como está actuando. Y le hago un llamado una vez más al licenciado Luis Gómez, que le preste atención a este caso en específico. Aquí no murieron 3 animales, y lo sigo sosteniendo. Aquí no murieron 3 animales. Y fíjese que la actuación del Ministerio Público, en este caso particular, es tan malintencionado que el señor Alejandro Torres salió diciendo, en mi vehículo íbamos mi persona y 2 personas más. Y nosotros que nos manejamos en este ámbito sabemos un juicio oral que representa un testigo. Y en efecto, en ese vehículo solamente iba una persona. Pero en la conferencia de prensa, el señor Alejandro dice, íbamos 3 personas. Reiteramos desde Radio Panamá 94.5 FM que los abogados del señor Alejandro Torres o el propio señor Alejandro Torres tiene las puertas abiertas, piso 17, Plaza Rey en Sevilla, España, frente al lado de los almacenes Saks y Adam, para estar acá y presentar la versión después que los señores abogados de la contraparte lo están haciendo ahorita. Mire, señores periodistas, hay que tener coraje de verdad. Salir diciendo, después de un evento tan, pero tan doloroso, salir pidiendo una disculpa. Y una disculpa que pidió fue a pregunta del periodista, no fue que le salió de su corazón. Porque yo, Naismith Mojica, en mis eventos, lo primero que le recomiendo a mi cliente es pídele una disculpa pública a su familia y a la sociedad en general. Pero señor Naismith, entonces tenemos que tener confianza en lo que usted está planteando aquí y que el Ministerio Público y el procurador José Gómez, si es necesario, Luis Gómez intervenga si es que tiene que intervenir, porque usted está haciendo una denuncia contra la personería de Chame, hablando de que hubo manipulación de pruebas. Fíjese, no solamente eso. Nosotros hoy nos vamos a reunir el equipo legal porque nosotros vamos a querellar penalmente a esta señora personera Yanina Martínez, al señor Luis Rivera y a la licenciada Vanessa Zúñiga. ¿Por qué? Porque fueron las personas intervinientes y que a consideración y a palabras del propio Alejandro Torres fueron los que determinaron, váyase para su casa que aquí no pasó nada. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el propio Alejandro Torres. Está diciendo, aquí habían 2 testigos, 2 personas en el vehículo, pero ¿por qué? Mira, hasta el día de hoy, señores periodistas, en este hecho de tránsito, el señor que acompañaba al señor Alejandro Torres, el Ministerio Público, no lo ha llamado a declarar. ¿Pero acompañaba o no acompañaba? Una sola persona. Sí acompañaba, que se llama Sergio González. Ok, ya entiendo. No eran 3, solamente eran 1. Es correcto. Ok, ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere vender? Y puede ser una estrategia de los abogados, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a decir que iban 2 más porque 1 no hace prueba tal, 2 sí. Pero aquí hay elementos, es correcto. Entonces, pero aquí los elementos, primero del 911 dice, hace mención de 1. Cámaras, solamente 1 persona. Policía de tránsito, hace mención de 1. Entonces, ¿de dónde salió el otro fantasma? ¿De dónde sale? Entonces, mire, salir diciendo en una conferencia de prensa, yo estoy afectado, que me duele esto, y posteriormente, en menos de 5 días, presentarse en un evento público y salir diciendo, aquí hay artistas, aquí hay para rato, ¿cómo se sienten los familiares? ¿Cómo se sienten los hijos de mis representadas que hoy no sabemos si van a almorzar, si van a cenar? Porque la persona quien suplía esa necesidad ya no está. Aquí se ha dicho que venían tomados, que no venían tomados. Mi representada nos ha manifestado es que él se mantenía haciendo un trabajo con unas personas en X lugar. Se contactó y se verificó, en efecto, es tal y cual como se lo ha manifestado. Entonces aquí no vemos, en realidad, primero que todo, señores periodistas, una investigación objetiva, seria por parte del Ministerio Público. Y nosotros le hicimos énfasis al señor Fiscalía en el día de ayer de que ese relajo se les acabó ayer. Abogado Naismith Mojica. Señora Dayana González, gracias por los minutos, gracias por el tiempo. Los micrófonos de Radio Panamá están disponibles para poder seguir dándole seguimiento a este tema. Repetimos que también si la defensa o el señor Torres desean
hacer sus descargos al aire. Los micrófonos también están disponibles de Radio Panamá. Nuestro interés es poder hablar con todos aquellos que necesiten dar sus declaraciones y sus espacios y que sepan que Radio Panamá está al firme y con ustedes, tanto para ustedes como para la defensa del señor Torres, porque estos casos deben aclararse y es necesario poder que lleguen a su punto Está en final. juego también la credibilidad Sí. del Ministerio Público. Es correcto, por eso también... Sí, también el Ministerio Público quiere acercarse Las y puertas hablar. están abiertas, pero yo dudo que quieran pasar ellos no hacen comentarios sobre los casos que llevan en curso, ni el Ministerio Público ni la Corte, por lo general. Sí. Ojalá eso cambie, pero habrá que seguir viendo el tema para darle continuidad. Así Gracias es. a ambos. Gracias a ustedes. A esta hora de la mañana hay protestas y manifestaciones del Suntrax. Esto es en la vía Tocumen. Usted lo ve en las pantallas de nuestro canal en YouTube. Ingresa a youtube.com, búsquenos como Radio Panamá y va a poder ver a esta hora lo que les estoy contando. Miembros del Suntrax están protestando. La información que tenemos es por el tema de las reformas a la Caja de Seguro Social. En estas imágenes, si usted... sí, usted viene, si viene en camino hacia el centro de la ciudad, tenga precaución porque las protestas se están dando en diferentes puntos de la ciudad capital. Son parte de las acciones que realiza el Suntrax para manifestar su inconformidad con el proyecto de ley de reformas a la Caja de Seguro Social. Eso es que, Manolo, por allá por San Pedro, más o menos, ¿no? Se fue la imagen, pero imagino Sí, no porque sí, claro. Tocumen, Domingo Díaz a la altura de San Pedro. Sí, la situación es, se la estamos mostrando a esta hora en pantalla. Usted conéctese a las redes sociales de Radio Panamá y va a encontrar todos los reportes de tráfico y las actualizaciones